crear contenido en redes sociales me ha permitido conocer un montón de gente. Y una persona que he conocido y me agrada haberlo conocido, intercambiar criterios, es Omar Ramírez, el paseño, vive en Santa Cruz ya un buen tiempo. Y desde ahí, desde digitalmente, ha hecho un activismo político, primero desde una ala muy libertaria. Hoy vamos a conocer cuánto ha avanzado ese termómetro. Pero ya está con nosotros Omar Ramírez del Rincón, que aquí me hace la primera corrección. ¿El Rincón qué? El Rincón Conquiano, ¿se escucha bien? Escucha, Omar, placer de saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, Sara. Como siempre, pues es siempre bonito intercambiar mensajes y debatir de política en WhatsApp, como lo hemos hecho esta última temporada, hablando sobre un par de cositas y haciendo uno que otro chiste. Y realmente me complace estar en tu programa, saludar a tu audiencia. Realmente es un gusto estar acá para poder hablar de política, para poder debatir y para poder hacer un análisis político pertinente. Agradezco a todas las personas que nos están viendo. Igual he compartido el link en un montón de grupos para que vean las cosas que hemos estado viviendo, las cosas que hemos estado haciendo y para que sepa la población cómo están siendo en realidad muchas cosas y para también analizar cuáles son las coyunturas y problemáticas del país en esta última temporada. Primeramente, vamos a la serie. Vamos a empezar por el origen que yo te conozco. ¿Cómo ves el libertarismo en Bolivia? Primero, ¿qué es el libertarismo? Y segundo, ¿cómo lo ves ahora en Bolivia? El libertarianismo, el movimiento libertario, como lo conocemos, creo que los libertarios más de la academia, de estudiantes por la libertad, y mencionar un gran referente, Enrique Fernández, aquí en Santa Cruz, lo vemos como una postura yuxtapuesta, o sea, que es una postura que no es ni izquierda ni es ni derecha, pero tampoco es el centro tibio que muchas veces muchos mencionan, sino que es una postura radical que, a diferencia de la izquierda, está a favor de la libertad económica y que, a diferencia de la derecha, está a favor de las libertades sociopolíticas. Entonces, hemos visto de que ha crecido un movimiento libertario en Bolivia que me parece bastante excelente, que ha estado muy en pro de las libertades económicas, pero que se ha olvidado un poquito del tema de las libertades sociopolíticas y que se ha aferrado al discurso del conservadorismo social, justamente porque tiene cierto realce y popularidad esta última temporada, pero que no ha conducido con algunos principios liberales respecto a este tema de respeto a las libertades sociopolíticas. Y es por eso que igual se ha dado ciertos conflictos. Creo que eso es igual algo que hemos ido viendo mucho y que por lo menos he intentado mostrarte el otro lado del liberalismo y que para mí es mi mayor crítica, que se pueda reactivar este tema de la importancia de la libertad sociopolítica en el tema de, por ejemplo, las relaciones entre las personas, el tema de la forma de vida, las tradiciones, la cultura, las formas de vivir de las personas que deben de tener la mayor libertad posible y ir hacia atrás en este tema de las imposiciones ideológicas, las imposiciones religiosas, la imposición de moral, tradiciones y costumbres, que creo que es necesario que el movimiento libertario recupere esa rebeldía, esa verdadera lucha por la libertad, que no se centre tanto en lo económico, sino en también dar un debate y un discurso sociopolítico que realmente sea distinto y enriquezca el panorama político actual en Bolivia. Hoy lo ves al libertarismo auténtico o absorbido por fuentes políticas. Obviamente, en este caso, absorbido por sus líderes, ¿no? De que ya en estos pocos años que estaba de desarrollo en esta nueva ola de libertarismo en Bolivia, muchos de sus líderes, muchos jóvenes, han sido absorbidos por políticos tradicionales. ¿Tú lo ves que es tan vigente o que ya ha sido absorbido? Yo soy un defensor del pragmatismo en ese sentido, en el sentido de que no está mal que distintos actores políticos liberales, libertarios o jóvenes vean de ver a un liderazgo que ya tenga cierta tradición. Por ejemplo, rescato que Branco está muy a favor de ciertas posturas liberales económicas, o inclusive algunos actores un poquito más de centro como Manfred, que están predispuestos a escuchar estas posturas económicas. Pero el problema con estos actores tradicionales, y es lo que siempre veía,
es el tema del conservadurismo. Avanzamos mucho en el tema de las libertades económicas, que creo que es bastante importante en Latinoamérica después de la ola de socialismo. Pero ¿qué hay de las libertades sociopolíticas? No todo lo que tenga que ver con este tema del progresismo, como muchos lo denominan, o como tener una mentalidad más abierta hacia ciertos temas, es negativo. Y muchos de estos actores políticos que ya tienen cierto tiempo tienden más a esa rama conservadora. Y yo lo decía muchas veces, yo no soy ni conservador ni progresista en ese sentido, yo me voy más hacia el individualismo y reivindicar, y es justamente el libro que estoy escribiendo, reivindicar que el individuo es el dueño de su propia identidad, es el dueño de su propio camino y es el dueño que debe de decidir cuál va a ser la moral y la ética que quiere seguir. Y muchas veces estos debates que para mí que son muy sociológicos, muy psicológicos, muchas veces ha quedado relegado en la política nacional justamente porque el tema económico y el tema de las soluciones prácticas es más importante hoy en día que estos otros temas que muchos lo ven como secundario. Pero, por ejemplo, el candidato presidencial del Partido Libertario en Estados Unidos era un hombre abiertamente homosexual, que abiertamente utilizaba la bandera de colores del colectivo y el movimiento LGTB y tenía coherencia con el discurso liberal que él daba de ambas libertades y buscar ese respeto y al mismo tiempo lograba ser realmente un representante del movimiento libertario. Y ese tipo de debates muchas veces no ha llegado hasta Latinoamérica y nos hemos quedado en una derecha bastante clásica que creo que es importante poder superar esas cuestiones. Hoy a 2025, ya técnicamente faltan días para ser 2025 y meses nomás para las elecciones. ¿Ves un candidato liberal, punto, libertario en Bolivia o no? Esto es algo que tienen que entender las personas y es que no se trata del candidato, se trata del movimiento. Y el candidato, y ese es el problema del sistema presidencialista, el candidato presidencial es solo el rostro visible de una estructura que se tiene que conformar. Y el movimiento libertario en Bolivia, que ha sido bien descentralizado porque hay sus vertientes más conservadoras, otras un poquito más liberales sociopolíticamente, otras más centristas como yo, unas más pragmáticas, otras más radicales, que no han podido cohesionarse juntas. Hemos tenido muchas disputas internas, hemos tenido muchos debates, ha habido igual muchas difamaciones y siendo un movimiento tan pequeño no se ha podido articular un partido político que tenga una sigla propia, que pueda tener candidatos propios y distintos movimientos como el Partido Liberal, que en este momento, si mal tengo entendido, Branco quiere liderarlo, bajo la guía de Antonio Sarabia como lo que podríamos denominar aquel mentor de las ideas libertarias no tiene una sigla política. Jaime Dunn tampoco tiene una sigla política, o por lo menos que sea propia y que sea Partido Liberal con la sigla propiamente dicha. Entonces, por este tema práctico de no poder tener una sigla, es que o van a tener que ir con un taxi partido o van a tener que hacer un esfuerzo abismal y casi imposible para conseguir una sigla para tener el candidato. Yo veo a Jaime Don como un gran potencial de liberalismo. Podría ser un gran candidato a presidente y podría ser un gran ministro de Economía. El problema es que no tiene el auto, no tiene el taxi, no tiene el vehículo para ser candidato y eso igual le está pasando a Branco. No se sabe qué va a quedar con ADN y con otros actores liberales que están apuntando a eso y esa ha sido mi gran crítica. Estamos vendiendo humo si no le decimos a la gente que hay que articularnos. Omar, ahora sí, vamos a hacer un lado del liberalismo y quiero preguntarte tu pálpito en estas preguntas para finalizar. ¿Cómo ves la situación política, lo que ha pasado este último, la articulación del bloque de oposición que días antes no se coordinaban y que después de esa reunión ya se están empezando a separar? ¿Qué te parece cómo está ese bloque antimacista? Es muy divertido porque de antimacista tiene cero y más allá, al liberal no le importa si es antimacista o si es masista. Realmente no le interesa, al liberal le importa
que las ideas que se planteen sean antisocialistas y antiestatistas. Si el día de mañana Lidia Patti me dice que quiere quitarme 5 ministerios y que quiere desregular la economía, pues bomba, que lo haga. No tengo problema en que sea Lidia Patti. El problema es el socialismo y eso es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, y es lo que decíamos, Luis Arce ha quitado, ha permitido la libre exportación de ciertos combustibles y de ciertos alimentos básicos. Y yo soy de, está excelente que lo hagan, no tengo problema en que Luis Arce haga eso, aunque debió de haberlo hecho mucho antes. Y esta juntucha, como lo denominamos, y dentro del liberalismo, nosotros no lo vemos como una oposición, nosotros lo vemos como un centro socialdemócrata, un socialismo light, o como dirían en Perú, los caviares, aquellos que han tenido esas ciertas ideas estatistas, pero de buenos modales. O sea, somos los socialistas, pero los académicos. O sea, los que no somos de tirar dinamita, somos los que nos encanta citar a Carlos Marx, como por ejemplo Samuel Doria Medina con la Internacional Socialista, que ha sido vicepresidente y que se ha codeado con Pedro Sánchez. O sea, yo no me codeo con el dictador de Cuba, yo me codeo con Pedro Sánchez, pero que en esencia es lo mismo. Y eso es lo que decimos, no queremos un cambio que sea más de lo mismo, sino que queremos algo más radical, algo que sea distinto y algo que tenga una esencia genuina. Y en eso es muy divertido que, o sea, Tuto le ha quitado la sigla a Carlos Mesa del FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, y muchos han dicho en su análisis que cómo es posible el Frente Revolucionario de Izquierda debe de tener ideología socialista. Pero más allá de la ideología, que a estas alturas del partido el FRI no tiene ideología, el FRI ha sido uno de los articuladores del fracaso de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Y les explico por qué. Porque el FRI ha hecho de que haya gente del FRI dentro de diputados, dentro de senadores y dentro de los espacios de funcionarios públicos que tiene la oposición, porque la oposición tiene AGPs, tiene gente que son como asesores externos que les paga el mismo gobierno para que estén ahí. Y el FRI ha mandado a gente que nosotros presumimos ha sido bastante corrupta. Y yo con el acercamiento que he tenido al Parlamento hemos visto esas distintas denuncias. Un ejemplo de eso son las denuncias que hay sobre José Maldonado, sobre el respaldo que se ha tenido a la rosca de Carlos Mesa, sobre las votaciones en las que no han estado, el tema del defensor del pueblo, el tema de los votos a los créditos y un sinfín de cosas que el FRI ha articulado. Entonces, ¿cómo vas a aliarte con alguien que ha articulado un montón de votos, un montón de actos que han favorecido al MAS y declararte el ferviente opositor? Entonces, es una alianza que tiene Tuto que está destinada al fracaso. Y con 4 caudillos que están ahí, que cada uno se dice ser el candidato presidencial, pero que al mismo tiempo están unidos y están velando por sus intereses personales, o van a explotar entre ellos o se van a terminar desuniendo, o si se unen, el Free va a ser quien va a meter a gente que, si es que no llega a ganar esta juntucha, va a ser lo mismo que Carlos Mesa. Para mí, Tuto y esta agrupación es un Carlos Mesa 2.0, socialdemócrata, tibio y dispuesto a darle la mano a Pedro Sánchez. Para mí eso es esa unidad. Para terminar, la última pregunta. ¿Cómo ves el clima? ¿Crees que desde la oposición se dé un candidato único? Punto. ¿Crees que no es necesario un candidato único? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas dos aristas? Para mí, la idea de dividir Bolivia en dos polos, izquierda y derecha, y siendo liberal, que no soy ni de izquierda ni de derecha, es una forma muy antidemocrática de ver las cosas, que en vez de realmente darnos un cambio, lo que ha hecho es mantener un status quo. Porque vivimos en un país de dos Bolivias. No existe una única Bolivia como piensa la oposición. No existe todo un pueblo que odia al MAS. Existen dos Bolivias que están muy contrastadas, una que es más de campo, una que está más allegada a las ideas del indigenismo, una que está más allegada al tema de ese pueblo, de esa identidad étnica y cultural que ha sido relegada por la política tradicional, y una Bolivia más de supuesta clase media, de oligarquías, de grupos de poder, de una Bolivia que fue de un pasado que se cree glorioso del MNR, del ADN, pero que en realidad no es. Y en esto de dividir a Bolivia en dos polos que están bastante polarizados y que tienen heridas históricas muy grandes, vamos a mantener un status quo.
Y lo que se necesita es romper con este status quo. Y a diferencia de muchos, yo creo que la fragmentación política es necesaria, que cada agrupación tenga y exprese su ideología sin miedo a perder votos, que pueda decir las cosas que piensa sin miedo al cálculo político y que se agrupen demasiadas más estructuras. Yo quiero más candidatos, quiero 50 candidatos presidenciales, quiero 100, pero que cada uno de estos candidatos realmente la pelee, realmente muestre sus virtudes, realmente muestre qué es lo que puede hacer. Y esto va a generar que en vez de tener dos polos, 51-49, con un 51% autoritario, vamos a tener múltiples polos y ahí sí va a haber una democracia genuina, donde cada parte con su quizás 15-10% va a poder presentar propuestas, sí va a haber un debate en el Parlamento porque nadie va a tener mayoría y ahí es donde el liberalismo sí puede brillar porque tenemos distintas ideas tan enriquecedoras que sí pueden hacer un montón de cosas. Y ahí es, y terminando, y es lo que igual quería mostrar, que dentro de todo esto y dentro de todo lo que se ha podido articular en miras del 2025, yo veo el proyecto de Manfred Reyes Villa como el proyecto más serio, el proyecto de Sumate. Y ahí tenemos muchos desafíos de confrontar esta polarización, esta desinformación y mostrar quiénes realmente son. Y desde mi postura más individual, mostrar dentro de la estructura de Sumate que las ideas liberales y la propuesta liberal es lo mejor que le puede pasar a Sumate y a Manfred Reyes Villa. Y con la noticia que tenemos y que esperamos son las fotitos, si Manfred se está acercando a Milei para saber cómo son las ideas económicas, estamos en un paso hacia la dirección correcta. Omar, totalmente agradecida. Te adelanto que no va a ser la primera ni la última vez que, bueno, es la primera, sí, pero no va a ser la última vez que te tengamos acá. Eso depende de vos. Esperemos tenerte en otras oportunidades acá. Mil gracias, agradezco mucho la oportunidad. Un saludo a la audiencia, al equipo de Somate y a las organizaciones liberales. Les envío un fuerte abrazo y espero tengan un gran programa y un buen resto de jornada. Placer, te mando besitos, saludos hasta Santa Cruz. Nos vamos a la pausa, mis amigos, para más de Pasa con Yahua.